Cachivaches presenta Ligando con Abogados, impartido por nuestras diosas del derecho turístico. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un nuevo episodio en esta cápsula tan popular llamada Ligando con Abogados. Hablaremos acerca de los contratos turísticos. Sí, esos contratos en los que uno casi hace pacto con el diablo. Pero que eso no sea un impedimento para aprender y puedas tener un tema de conversación con ese abogado que tanto te gusta. Y es que ligar es lo más importante, ¿no? Pero mejor pasemos a lo que explicaremos el día de hoy. Como bien saben, en la industria turística hay 4 contratos que debemos de considerar relevantes, como son el hospedaje, los guías de turistas, agencias de viaje y de empresas de sistemas de intercambio de servicios turísticos. Pero ahí va la definición de contrato. Como bien, los contratos son la aceptación o conformidad del contenido por las partes, así como manifestación de la voluntad tácita o expresa por la cual un sujeto se obliga jurídicamente. ¿Cómo la ven? Chíngate esta. Bueno, empecemos con lo que nos truje. Y para enamorar a tu abogado tan codiciado, comienza a hablar de los contratos de hospedaje. Bueno, antes que nada debemos de comprender el concepto de establecimiento de hospedaje, el cual podríamos definirlo como los inmuebles en los que se le ofrece al público el servicio de alojamiento en una habitación, como lo son hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos, así también como los campamentos y paradores de casas rodantes que presten un servicio a usuarios turistas. Bueno, en otras palabras, son todos aquellos lugares donde tú como visitante puedes pernoctar y descansar después de tu viaje tan arduo. Ojo, antes de que tu ligue te bombardee de conocimiento, bombardéalo tú primero. Aviéntate las generalidades de los contratos de hospedaje en el reglamento interno, que debe de estar a la vista del usuario, turista, y que debe especificar lo siguiente. 1. Los servicios que son prestados por terceros distintos a los relacionados con el servicio de hospedaje, de los que no se tiene responsabilidad en el propio servicio y en el precio, es decir, servicio de niñeras, secretarial, médico, taxis y otros. Asimismo, se deben mencionar las condiciones para la prohibición y uso de instalaciones específicas, horario de las áreas públicas como albercas, gimnasios y otros. También 2. Las condiciones de admisión, si se aceptan niños, mascotas, introducción de alimentos y bebidas, adquiridos fuera del establecimiento para su consumo, introducción de aparatos eléctricos y electrónicos, ya sea para escuchar música, para planchar, para cocinar u otros. Y por último, y no menos importante, 3. Cualquier restricción o publicación que aplique dentro del establecimiento debe estar especificada claramente para hacerla efectiva. Pero hey, no te muestres prepotente ni empieces a competir porque quién sabe más de algo. Una competición de inteligencia no le gustará nada y lo considerará infantil e inmaduro. Aunque está bien que demuestres que posees cultura y conocimientos, no es un comportamiento aceptable a medio plazo. En un primer contacto, opta por una actitud divertida a la par que cultural. Es importante que se sienta cómodo, interesado y muy a gusto. Otros aspectos importantes a considerar son los siguientes. La renta de instalaciones deportivas en los establecimientos que las ofrezcan no debe estar condicionada a la renta del equipo. Cuando exista un club privado en alguna de las instalaciones del establecimiento de hospedaje, este no debe obligar bajo ningún concepto al usuario turista a comprar una membresía. Sin embargo, el usuario turista no tiene derecho a exigir el uso de las instalaciones privadas sin cubrir el pago correspondiente. Cuando en alguna de las instalaciones del establecimiento sea obligatorio el pago de derecho de admisión, no puede fijarse un consumo mínimo. En caso de que no se cobre derecho de admisión, el prestador puede cobrar un consumo mínimo. También se debe informar al usuario turista el cargo por servicio a cuartos. El prestador está obligado a exponer únicamente las tarifas de los taxis que den servicios a los usuarios turistas del establecimiento de hospedaje en los principales puntos de interés. La papeleta de reservación debe contener como datos mínimos la tarifa a aplicar, el tipo de habitación, los servicios incluidos, el número de noches a pernoctar y las condiciones y los cargos por cancelación, clave de reservación y la hora límite de entrada.
Para fines estadísticos, la papeleta de registro debe contener fecha de entrada y salida, nacionalidad, lugar de residencia y número de personas por habitación ocupada. El establecimiento tiene la obligación de reconocer y aceptar inmediatamente la papeleta de reservación exhibida del usuario turista, la cual debe incluir la clave de reconfirmación dada por el hotel, expedida por una agencia de viaje o en su caso por un intermediario, que lo acredite como tal, o bien gestionar el alojamiento en condiciones y tarifas similares. El establecimiento debe especificar con anterioridad si se aplica un cargo adicional cuando el pago se realice mediante tarjeta de crédito. Las políticas de cobro de los servicios habituales deben especificarse claramente con anterioridad al registro del usuario turista. Se debe informar al usuario turista que cuenta con un seguro de responsabilidad civil que cubre daños a terceros en sus bienes y en sus personas, y cuyo monto está basado en función del número de habitaciones con que se cuenta, esto de acuerdo a la normatividad vigente. No se te olvide utilizar todos los tecnicismos. Acuérdate que los abogados son los dioses de la labia. Eso es vale, los abogados son de labia. Pero bueno, ahora diré las obligaciones de los establecimientos de hospedaje. El hotel se obliga a cumplir con lo establecido en el presente contrato. B. Entregar la constancia de reservación del hotel al huésped. C. Proporcionar la información necesaria que sea solicitada por el huésped en relación con el presente contrato. D. Informar al huésped los precios, las tarifas, condiciones, características y costo total del servicio de hospedaje, objeto del presente contrato. E. Informar al huésped cualquier restricción o prohibición que aplique dentro del hotel para poder hacerla efectiva. F. Hacer efectivo el seguro de responsabilidad civil con que cuenta el hotel, el cual cubre daños a terceros en sus bienes y sus personas y cuyo monto está basado en función del número de habitaciones con que se cuenta, de acuerdo con la normatividad vigente. Vámonos de lleno con el anecdotario. Esta la manda nuestro amigo Miguel Marco Gol. Les cuento, hace unos días decidí viajar con unos amigos, por lo que reservamos desde hace 4 meses en el hotel Rapid Inn. Y por lo consiguiente nos hicieron firmar por primera vez un estúpido contrato que celebrará por una parte Rapid Inn, a quien lo sucesivo se le denomina el hotel, y por otra parte Miguel Marco Gol, a quien lo sucesivo se le denomina el huésped, ya que yo tuve que dar la cara por esos babosos. Fue un pinche contrato largo y aburrido, perdiendo nuestro tiempo casi media hora, y esos borrachos ya querían irse a beber. Pero les comentaré todo lo que me hicieron firmar. En la primera parte nos menciona su referente al notario público y su registro de turismo con el que contaba. Tenía varias cláusulas, como por ejemplo, donde nos mencionaba el nombre del hotel y su dirección para no perdernos. Como segundo punto, el tipo de habitación que habíamos reservado, y con lo que contaba si se nos ocurría robarnos algo. La tercera, los servicios reglamentados con los que tenía, como los horarios de alimentación, para esas perras ganas de tragar. La cuarta nos decía las condiciones de pago. La quinta nos hacía referencia a esos términos que en nuestra vida habíamos oído: check-in y check-out, que en palabras más sencillas, cuando iniciaba nuestra reservación y a la hora que terminaba. Y una de las más importantes, los costos extras si hacíamos un daño dentro de la habitación. Por lo que les comenté a esa bola de amigos que se comportaran y nos hicieron referencia a las obligaciones del hotel y de nosotros como huéspedes, como pagar en tiempo y forma, respetar los horarios del restaurante y responder por algún daño ocasionado. Y por último, ponerla poderosa, o sea, nuestra firma. Bueno, y ahora, después de demostrarle tu capacidad intelectual y tu vasto conocimiento acerca de los contratos de hospedaje, enséñale ahora que no te quedas atrás y que puedes explicarle todo lo que ya sabe, solo para sonar mamalona. Fíjate bien en su cara de sorpresa cuando vea que también sabes acerca de los contratos de agencia de viajes. Y pues es que una agencia de viajes es indispensable para el turismo, ya que es la empresa que contrata y o actúa como intermediario en beneficio de un usuario turista, respecto de los servicios a que se refiere el artículo 4 de la ley, así como cualquier otro relacionado con el turismo.
Bueno, pues prácticamente es esa que hace todo el trabajo por ti cuando tú quieres viajar a otro lugar. Probablemente si tu ligue no tiene un buen conocimiento en turismo, se quedará fascinado con tus palabras. Pero antes que comience a explayarse con sus palabras raras que solo confunden, comienza tú con las generalidades. La agencia de viajes debe entregar al usuario turista copia del contrato de adhesión o la constancia correspondiente celebrado con el prestador de servicios, el cual debe contener el sello o membrete de la agencia con todos sus datos de identificación. Ojo, hará las veces de contrato la constancia, así como las papeletas de reservaciones, los boletos de avión y las condiciones generales que establezca el prestador final del servicio dentro de su material impreso. Y para que tampoco te agarren de menso como turista, debes de saber que los usuarios turistas deben recibir por parte de las agencias de viajes la o las constancias correspondientes elaboradas por el prestador de servicios que se trate en los siguientes casos. 1. Los boletos de avión, boletos de autobús, trenes o ferrocarriles, arrendamiento de autos, barcos o cruceros, cuando sí lo proporcione la empresa transportista. 2. El usuario turista firmará un contrato directamente con el prestador del servicio tratándose de alojamiento de cualquier tipo. Este debe ser firmado a su llegada al establecimiento. 3. Cuando la agencia haga funciones de operador o mayorista vendiendo al público en general, debe entregar un cupón al pasajero o al grupo que contenga lo siguiente: su nombre o razón social, dirección de la casa matriz y teléfonos, nombre del usuario o del grupo de que se trate, descripción de los servicios contratados, condiciones generales y términos de los prestadores de servicio, procedimientos en caso de cancelaciones y tipos de alojamiento. 4. El material informativo que se use debe formar parte integral de las condiciones al pasajero y el mismo debe contener un resumen que indique claramente los servicios a proporcionar. 5. Cuando la agencia de viajes realice únicamente una reservación de hotel, auto u otros, debe entregar al usuario turista una constancia de dicha reservación y el número o clave que le haya sido proporcionado por el prestador final. Esta constancia puede ser de los sistemas globalizadores siempre y cuando contengan sello o membrete de la agencia que lo expide. Si se requiere un depósito o anticipo, se debe acompañar del recibo correspondiente. Y así, el único que te agarrará de mensa será tu abogado. Pero por eso mismo te daremos estos tips, para que nadie te agarre en la mensa, y al contrario, tú los agarres a ellos. Seguimos hablando de las agencias de viajes, donde podemos recalcar que se debe informar al usuario turista las condiciones de cancelación que prevalezcan, de acuerdo a las políticas establecidas por el prestador final de servicio, para evitar que el usuario turista sufra menoscabo económico, tratándose de los contratos celebrados en la República Mexicana para prestar el servicio en el extranjero. Se pueden establecer los precios en el tipo de moneda que corresponda, informando al usuario turista que el tipo de cambio corresponderá al que rija al momento de efectuarse el pago. Si los servicios no son prestados en los términos pactados, la agencia es la responsable en los siguientes términos. Debe auxiliar al usuario turista a conseguir los servicios que solucionen su emergencia o, en su caso, su traslado de regreso. Coadyuvar con el usuario turista para reclamar ante el prestador final las indemnizaciones correspondientes conforme a la ley. En el caso de que el prestador final demuestre la responsabilidad de la agencia, ésta debe realizar los pagos al usuario turista que correspondan conforme a la ley. Por supuesto, no se te puede ir ni una. Tienes que estar al pendiente de la labia que aplicas y atenta a los gestos y movimientos de sorpresa que genera tu leak. Tampoco no se te debe olvidar mencionar que los paquetes que ofrezcan las agencias de viaje deben estar a disposición de los usuarios turistas y especificar los servicios de que constan, las características y modalidades en la prestación de cada uno de ellos, el tiempo de duración, el precio total, así como las circunstancias no imputables al prestador por las cuales puede variar este. En su caso, las condiciones de cancelación de los servicios del prestador final, el número mínimo de personas que conforman el grupo, las condiciones de pago, anticipos, reembolsos y su vigencia. Y rematando, pues con aquellas agencias de viaje que contraten servicios en el extranjero para comercializarlos en México, pues estos son responsables de hacer los trámites de reembolso para el usuario turista.
o pues en su caso coadyuvar con el ejercicio de las acciones legales que procedan, tratándose de los incumplimientos de dichos servicios. Las agencias quedan obligadas a demostrar que se remitieron los fondos correspondientes y el usuario turista queda obligado a demostrar que se entregaron a la agencia. Las agencias de viaje que ofrezcan el servicio de guía de turistas dentro de la República Mexicana deben especificar el tipo de guía que prestará el servicio, así como requisitar el documento correspondiente que garantice los servicios contratados, mismo que debe contener como mínimo lo señalado en el apartado de la operación de la norma oficial mexicana, vigente y aquí entre nos. Cuando sea el caso, se debe especificar e informar el número de visitas destinadas a compras en los locales comerciales dentro del país. Que quede entre nos. Pero bueno, seguía con el tema de que ahora voy a decir las obligaciones de las agencias de viaje. La agencia de viaje se obliga a cumplir con lo establecido en el presente contrato. B. Entregar al cliente copia del presente contrato o la constancia correspondiente que haya celebrado con quien la prestará el servicio turístico al cliente, el cual deberá contener el sello y membrete de la agencia con los datos de identificación. C. Cuando realice reservaciones de hotel, auto u otros servicios, deberá entregar al cliente de la constancia de la reservación y el número o clave que le haya sido proporcionada por el prestador de servicio final. D. Proporcionar la información necesaria que sea solicitada por el cliente en relación con el presente contrato y los servicios turísticos. E. Solicitar los servicios turísticos que se especifican en el anexo de este contrato por cuenta del cliente de acuerdo a la disponibilidad de los mismos, o contratarlos fungiendo como intermediario entre este y las personas encargadas de proporcionar. Seguimos con la segunda parte de nuestro anecdotario. ¡Yeah! Nos llega el ejemplo del caso de la maestra Yola Prieto. Hola diosas del derecho, les comentaré lo que me pasó hace unos días. Mis mugrosos alumnos tenían un viaje, por lo que se nos hizo fácil contratar una agencia de viajes, que nos facilitaría todo este proceso. Pero nos topamos con que no es tan fácil y es un relajo porque nos hicieron firmar un papelito llamado contrato de agencias de viajes, el cual consistía como encabezado los datos generales de la agencia y su autorización y capacidad en su registro. Como segundo punto, las declaraciones y cláusulas que les mencionaré, espero no se duerman. En el inciso 2 observamos las declaraciones del cliente, o sea, mis alumnitos, manifestando que cuentan con la capacidad legal para la celebración del contrato, y después nos mencionaron las tediosas cláusulas. Primera, la agencia obliga a entregar al cliente una copia del presente contrato de adhesión al momento de la firma. Segunda, la agencia se compromete y obliga a solicitar los servicios que se especifican en el adverso de este contrato por cuenta del cliente, como ejemplo los transportistas, hoteles, restaurantes, entre otros. Tercera, el cliente acepta la intervención de las agencias, sea exclusivamente con el carácter de intermediario entre los prestadores de servicios directos. Cuarta, ambas partes convienen en que si por causa de fuerza mayor o caso fortuito, la agencia solo gestionará por cuenta del cliente el reembolso del importe. Quinta, ambas partes convienen que la agencia queda relevada de responsabilidades por daños, heridas, accidentes que sobrevengan por causas de fuerza mayor o caso fortuito. Sexta, el cliente se compromete a respetar los reglamentos y condiciones por cada uno de los prestadores de servicios contratados y la agencia debe hacer de conocimiento al cliente las que sean más importantes. Séptima, ambas partes convienen en que el pago de anticipos o liquidación del importe de los servicios sea objeto de este contrato por parte del cliente. Y con eso terminaron esos mendigos y de ahí firmamos y listo, a disfrutar nuestro desestresarte viaje. A estas alturas tu abogado ya debió haberte dado aunque sea un besito por tanto conocimiento, pero si de plano no cae, tú síguele metiendo labia, total, eso les encanta. Dice, me han contado. Para conquistar un abogado debes mostrarte natural, llena de frescura. Es importante no fingir y comportarte tal y como eres, ser transparente, ser clara, ser auténtica. Sobre todo ser auténtica, esta es la clave para seducir a tu lic. Si tu abogado aún se pone un poco difícil, pues ni modo, tendremos que recurrir a los contratos de guía de turista.
Pero, ¿qué chingados es un guía de turista? Si no sabe, de plano es una red flag enorme. Bueno, el guía de turista es ese ser supremo que ofrece el servicio de orientación e información profesional y especializada en los atractivos turísticos y el patrimonio cultural y natural de México en las diferentes entidades federativas. Pero para sonar más mamona, puedes decir que este contrato es el acuerdo entre el guía que proporciona los servicios de conducción e información y el usuario turista que demanda la prestación de los mismos mediante el pago de una tarifa determinada previa al servicio. Sí, güey, ya te la sabes. Tienes que hablar hasta por los codos. Según el artículo 2 del reglamento de la Ley General de Turismo, los guías de turistas son aquellas personas físicas que proporcionan al turista nacional o extranjero orientación e información profesional sobre el patrimonio cultural, natural y en general la relativa a los atractivos, destinos, regiones y servicios turísticos. Y también, de acuerdo a los artículos 78 y 81, nos hace mención que los guías de turistas obtendrán una credencial expedida por la Secretaría, la cual surtirá efectos de acreditación para solicitar posteriormente su inscripción al Registro Nacional de Turismo. Los guías de turistas acreditados por la Secretaría deberán observar en la prestación de sus servicios establecido en las normas oficiales mexicanas y además en las disposiciones aplicables. Pero vámonos más despacio. Existen 3 tipos de guías. Empecemos con el guía general, el cual cuenta con estudios de guía a nivel técnico validados por el Instituto de Competitividad y que puede desempeñarse a escala nacional con un dominio global de los atractivos turísticos del país. También existen los guías especializados en actividades específicas. Este tipo de guía tiene un conocimiento y o experiencia acreditable sobre algún tema o actividades específicos en turismo orientado a la naturaleza y o turismo de aventura, como buceo, descensos en ríos, kayak de mar o lago, etc. Por último, están los guías especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural, quienes tienen conocimiento y experiencia acreditables en arqueología, arte moderno y contemporáneo, arte prehispánico, etc. Se relacionan estrictamente a un monumento, museo, zonas arqueológicas o atractivo turístico en particular o a una localidad específica. ¿Cómo te quedó el ojo? En inglés, sin perjuicio a la utilización de otro idioma y contener como mínimo lo siguiente: nombre del guía, RFC, domicilio y teléfono, número de credencial de reconocimiento, vigencia del servicio, fecha en la que prestará el servicio, idiomas en el que proporcionará los servicios, recorrido e itinerario contratado, tiempo estimado de duración del servicio, costo por servicio, detalle del mismo con los gastos que incluye, tipo de seguro, ya sea de viajero o responsabilidad civil, firma del prestador de servicios. Y seguimos con el anecdotario. Esta anécdota la manda el señor Armando Bronca Segura. Dice así: hola, soy de Colombia y en mi luna de miel quise llevar a mi esposa a Guanajuato para ir al Callejón del Beso. Al llegar no sabíamos nada acerca de la historia de ese lugar. ¿Cómo ven? Así que decidimos contratar un guía de turistas. No contábamos que tendríamos que firmar un contrato. Este fue un poco largo. Contenía las declaraciones y cláusulas de dicho servicio. Por ejemplo, decía que el guía manifiesta ser la persona que proporciona al turista nacional o extranjero orientación e información profesional sobre el patrimonio turístico y cultural y los atractivos. Tuvimos que firmarlo y ahora sí disfrutar de todo lo bello que tenía Guanajuato. Para conquistar un abogado debes practicar la honestidad como estrategia y aunque no tengas la formación o la misma cultura que un abogado, debes aventarte este podcast para saturarle de información con los contratos turísticos. Como de que no, vámonos. Obviamente, para ya finalizar todo este monólogo, si no es que tu abogado ya se peló, concluiremos con los contratos, las empresas de sistemas de intercambio de servicios turísticos. Evidentemente tu ligue quiso saber qué tenemos las turismólogas por ofrecer.
Evidentemente somos perfectas, pero bueno. Hablaremos de lo último que nos truje, los contratos de las empresas de sistemas de intercambio de servicios turísticos. ¿Qué fregados es esto? Para que tu leak no se quede con cara de what the fuck, igual que yo, expliquemos. Son todas aquellas empresas que se dedican a promover e intermediar el intercambio de periodos vacacionales en desarrollos turísticos. Antes de robarle un besito, dile al oído. Para ofrecer sus servicios, las empresas de sistema de intercambio deben contar con un sistema de reservaciones que respondan a las necesidades de los usuarios del servicio. Dicho sistema debe tomar en cuenta la demanda anticipada para el uso de cuartos de los establecimientos de hospedaje afiliados al sistema de intercambio, de acuerdo con la capacidad de ocupación de los mismos, su tipo o clase y temporalidad. Deben contar con un reglamento interno, el cual debe ser distribuido entre los establecimientos y miembros afiliados al sistema de intercambio, en el que se especifique claramente los derechos y obligaciones de cada una de las partes, así como las características de los establecimientos de hospedaje afiliados al sistema de intercambio y las condiciones generales de operación de dicho sistema de intercambio, y la forma de hacer las reservaciones previendo cuando menos los siguientes elementos. Inciso A. Forma, procedimiento y plazo para hacer reservaciones, confirmaciones y establecer un medio de comprobación, así como el procedimiento y plazo para hacer cancelaciones o modificaciones. Inciso B. Describir las características de los sistemas de intercambio que se aplican para la clasificación de las unidades de los diferentes establecimientos afiliados al sistema de intercambio de acuerdo a las localidades, la temporalidad y el tipo de unidad de que se trate, así como cualquier otro criterio adicional que se aplique, con el objeto de que se permita al usuario afiliado la evaluación específica de sus oportunidades de intercambio efectivo con las unidades de los otros establecimientos afiliados. Y por último, deben dar a conocer a sus afiliados cuando menos los siguientes aspectos. Un listado de los desarrollos afiliados a la empresa del sistema de intercambio en cada localidad geográfica y la información que permita a los afiliados contactar directamente con los operadores del establecimiento de hospedaje. Las obligaciones de empresas del sistema de intercambio de servicios turísticos son las siguientes. 1. Las empresas de intercambio deberán expedir dos tipos de comprobante de reservación. Comprobante de depósito del periodo vacacional alimentario de unidades que contenga el nombre del establecimiento de hospedaje, el periodo de ocupación, la temporada, el número o tipo de unidad o habitación, su capacidad máxima y el horario de entrada y salida. 2. Los establecimientos afiliados a una empresa de intercambio deberán respetar las reservaciones hechas por los usuarios y confirmadas por la empresa de intercambio en los términos establecidos en los comprobantes de confirmación respectivos. Asimismo, otorgarán las facilidades necesarias a efecto de que el usuario establezca contacto telefónico con la empresa de intercambio en forma gratuita en el caso de existir algún problema respecto a la confirmación del alojamiento. 3. En caso de incumplimiento de la reservación y existiendo el comprobante de confirmación de la reservación expedido por la empresa de intercambio, si el incumplimiento es imputable al establecimiento, este deberá gestionar alojamiento y cubrir inmediatamente la estancia del usuario en otro establecimiento de características similares. 4. Si el incumplimiento fuese imputable a la empresa de intercambio, este pagará el hospedaje del usuario en otro establecimiento de características similares y en la misma localidad, poniendo además a su disposición en forma gratuita otro periodo vacacional dentro del plazo que ambas partes convengan, equivalente en temporada, número de ocupantes y otras características. Pero bueno, seguimos cachivacheando con ustedes y ahora va el turno de un anónimo titulado La ridícula de mi hermana. ¿Por qué le llamas ridícula? Bueno, leeremos a ver qué dice. Hola, quiero exponer a mi hermana, hablando sobre una sorpresa que le hizo a su novia por su cumpleaños. Ay, qué hermoso, ¿no? Bueno, aquí sigo leyendo. Ella decidió realizarle una fiesta sorpresa, por lo que contrató un servicio de banquetería. Se dirigió a la empresa y le hicieron firmar un contrato de servicio. Pero qué estupidez, ¿quién hace eso por amor? Qué ridícula. El cual consistía por una parte
el dueño de la banquetería, y por otra parte mi hermana, a quien en lo sucesivo se le denominará prestadores de servicio y cliente. En su contrato, el prestador de servicios declara ser una persona física y contar con los datos generales de la empresa, o por la parte del cliente de igual forma. Declara ser persona física y señala su domicilio para ir y recibir toda clase de notificación. En sus cláusulas menciona que el objeto de este formato es la prestación de servicios, la fecha del evento, el costo de paquete, las políticas de cancelación, tipo menú, tipo mobiliario, tipo pago, número de personas. Y todo esto para que mi hermana ni me invitara. Qué grosera y ridícula. No, hombre. Con esto concluimos esta emisión. Esperamos que toda esta información sirva a tu favor. No pierdas la oportunidad de seducir a ese abogado que tanto te gusta. No dejes de escucharnos y no te pierdas el próximo capítulo de Ligando con Arquitectos.